¿Por qué hay países ricos y países pobres? ¿Qué mérito tienen los que son ricos y qué han hecho los que son pobres para serlo? Es una pregunta que siempre me ha fascinado, pero es que además es una pregunta de gran interés, porque en el mundo actual los países se clasifican según ricos y pobres. Todos los que son pobres quisieran ser ricos y muy a menudo hay un efecto también perverso. La gente que vive en los países ricos pueden mirar a la gente de los países pobres por encima del hombro, mientras que aquellos que viven en países pobres miran a los de los países ricos con una cierta admiración, con envidia y muy a menudo con ganas de marcharse y emigrar hacia ellos. ¿Pero realmente han hecho algo los habitantes de los países ricos por serlo y los de los países pobres por no serlo? Desde luego, los seres humanos somos todos iguales y todos merecemos y tenemos la misma dignidad. Por tanto, no podemos decir que haya humanos mejores o humanos peores. La prueba también está en que cuando muy a menudo gente de países pobres emigran a países ricos y se integran, sobre todo si son de culturas parecidas, enseguida llegan a los mismos niveles de efectividad y de aportación a la sociedad como los nativos. Por tanto, si no es la calidad humana, ¿qué es? Yo he vivido en muchos países europeos, básicamente, algunos ricos y otros menos. Desde hace 12 años vivo en una ciudad que se llama Timișoara, en Rumanía, que representa un poco el cambio o las posibilidades que tienen también zonas pobres para dejar la pobreza atrás y hacerse mucho más ricas. Rumanía es un país que vivió la dictadura de Ceausescu, sufrió muchísimo y quedó al final de la misma completamente destrozada económicamente. Ha habido zonas en Rumanía pues, que han prosperado muchísimo desde entonces. Yo desde hace 6 años soy cónsul honorario de España, en esta ciudad, y esto me ha permitido, además, por supuesto, conocer muy a fondo lo que es la realidad de esta ciudad. Y de este país. Vamos a ver, en primer lugar, el mapa de Europa. Este es un mapa de las regiones de Europa. Cuanto más azul es la región, más rica es. Y cuanto más roja, más pobre. Región, pobreza o riqueza entendida como riqueza por cápita, per cápita. Es decir, la producción de riqueza de la zona dividida entre el número de habitantes. Se puede ver que hay una zona central donde se concentra una gran parte de la riqueza europea. Es cierto que hay zonas muy poco más alejadas del centro, como puede ser la península de Escandinavia, que parecen con colores muy azules. Es curioso porque Noruega, por ejemplo, que actualmente es el país más rico del mundo, si dividiéramos la riqueza de Noruega entre los noruegos, cada uno tendría en el bolsillo 1,5 millones de euros. Por tanto, Noruega hace 50 años era un país pobre. Hace 100 años los noruegos emigraban todos a Estados Unidos. Me podrán decir, sí, es cierto, pero es que en Noruega se descubrió mucho petróleo. Sí, pero luego tenemos otro ejemplo de un país como es Irlanda, que hace 30 años era un país pobre y hoy es un país rico. También emigraban los irlandeses a Estados Unidos. Pero ellos no tienen petróleo. ¿Qué los ha hecho ricos? Y luego sabemos que hay muchos países en el mundo que tienen mucho petróleo, pero que en cambio viven en la miseria. Por tanto, vamos a dejar algunos casos extremos, como puede ser Noruega, para centrarnos en la mayoría. Es muy difícil establecer una regla general, pero sí que es interesante ver qué criterio utiliza el Banco Mundial en este caso para clasificar a los países según ricos y pobres. Es muy sencillo. El primero de los criterios es la riqueza natural. Se considera que un país tiene más posibilidades de ser rico si tiene riqueza natural. Es decir, con esa riqueza que tenemos, plantas, lagos, etcétera, ¿qué riqueza podemos producir en el futuro? El segundo criterio es la riqueza industrial. Cuanto más industria podamos tener, más riqueza futura podremos llegar a tener. El tercer criterio es la gente. Gente y que esté bien preparada, porque países como Bangladesh, que tienen cientos de millones de personas pero que están mal preparadas, pues no figuran entre los ricos. En cambio, países con menos gente pero bien preparada sí que tienen una capacidad de producción de riqueza muy elevada en el futuro. Y el cuarto es un criterio financiero en el que no vamos a entrar.
Supongo que se preguntarán cuál de ellos es el primordial en el momento actual, porque esto ha ido cambiando. En el pasado la riqueza podía venir de la tierra, después de la industria, pero hoy realmente la riqueza de un país viene dado por la gente que vive en ese país. Es decir, la capacidad intelectual y la preparación de las personas del país. Cuanto más preparados estén los habitantes de un país, más capacidad de riqueza tendrán para generar y más rico será el país en general. Esto es un criterio importantísimo porque incide en un tema como es la educación. Países que invierten en educación están invirtiendo en su riqueza para el futuro. Países que no invierten en educación están realmente malgastando sus posibilidades de progresar. Vamos a ver dónde se concentra la gente en Europa, porque si decimos que la gente es un factor de gran interés, ¿dónde va la gente? Este es el mapa que nos muestra las densidades de población en el continente europeo. Me estoy centrando sobre todo en Europa porque si analizáramos todo el mundo no acabábamos. Si comparamos este cuadro con el otro, donde en el de la población se ve que cuanto más oscuro más gente vive y donde más amarillo menos gente vive, ¿qué vemos? Pues el mismo patrón. La riqueza se concentra allí donde hay gente. Porque la riqueza la hace la gente. Las zonas donde más personas vivan, por lo general en Europa, serán las más ricas. Y las zonas donde la gente no vive o se va, por la razón que sea, se empobrecen. Yo tengo una serie de análisis hechos, de estudios, y he detectado una serie de condicionantes, de principios, que nos permiten decir, bueno, qué hay en la base de la creación de la riqueza, una vez ya consideramos que hay gente. Porque esta es la base principal. Si no tenemos gente, el resto, olvídate. Son fáciles de retener porque todas empiezan por co, además. La primera cosa necesaria es comunicación. Si tenemos gente y no saben comunicarse entre ellos, malo. O sea, lo primero que tiene que haber para que un país prospere y una economía prospere en general es que la gente se sepa comunicar. Comunicar no significa simplemente hablar, significa también poder ir de un sitio al otro. Gracias a la comunicación podemos hacer la transmisión de conocimiento, porque esto es básico. Para que yo pueda mejorar contigo, tengo que expresarte, decirte lo que quiero, y tú me tienes que poder decir a mí lo que quieres. Ese conocimiento no es solo en la universidad, es en la vida cotidiana, pero evidentemente las universidades y los centros de enseñanza son básicos para ello. Interesantísimo ver este otro cuadro sobre la alfabetización en Europa. ¿Cuándo se empezó a alfabetizar Europa? Cuanto más oscuro, antes. Las zonas más oscuras antes del 1700 y las más claras después, posteriormente. ¿Se reconoce algún criterio, alguna continuidad con los cuadros anteriores? Pues sí. Evidentemente, cuando se alfabetiza a la gente, se puede comunicar mejor, puede transmitir conocimiento y se generan las bases para una riqueza futura. El segundo punto del que comentaba que se deriva de la comunicación es el comercio. En el momento en que tenemos capacidad de comunicar, podemos comprar y podemos vender. Y eso es evidentemente lo que nos llevará a producir una riqueza. Pero atención, porque si tenemos posibilidad de comunicarnos, tenemos posibilidad de transmitir conocimiento y de comerciar, pero no tenemos confianza, no vamos a hacer gran cosa. La confianza es básica. La confianza es básica y la confianza se basa en la ética. Yo voy a hacer negocios contigo si confío en ti. Si sé que te voy a vender algo y me vas a pagar. Si sé que pago mis impuestos y al final voy a tener una pensión o se van a construir infraestructuras. En ese caso, la sociedad evoluciona. Pero si no hay confianza, si la gente dice es que yo pago impuestos y se dedican a hacer otras cosas o la clase política está corrupta, etc., entonces ahí se rompe la brecha de confianza, el contrato social que une a las sociedades actuales. Y por tanto, ahí es donde un país entra en declive. Si no hay confianza, no vamos a poder ir a ningún lado. Y por otro lado, la confianza nos permite colaborar. Y el progreso humano es un éxito de colaboración. Si no hubiéramos colaborado los seres humanos, seguiríamos cazando en el bosque, tirando piedras y poco más. Donde estamos en este momento y todo lo que podemos conseguir es gracias a la colaboración que hemos hecho entre todos nosotros. Veamos cómo es Europa. Europa es muy diversa. La parte superior de Europa es llana, lluviosa y fría.
Y por eso tiene además grandes ríos navegables. La parte inferior de Europa es muy montañosa, sin ríos navegables, o muy pocos, seca. ¿Qué impedimentos tiene en la parte del sur de Europa la comunicación? Todo. Podían las poblaciones básicamente vivir en la costa, pero para llegar al interior era complicadísimo. Mientras que en el centro y norte de Europa, o en el norte de Europa sobre todo, gracias a los ríos se podía llegar a cualquier lado. Y si no hubieran ríos da igual, porque el todo es llano. Por tanto, esa comunicación de la que estábamos hablando antes era un factor muy fácil de conseguir en el norte y muy difícil de conseguir en el sur. Lo que explica ya en una parte importante el por qué, por ejemplo, el conocimiento se transmitió muchísimo más rápido en el norte de Europa que en el sur. Porque ir desde Hamburgo a Frankfurt era muy sencillo. Ir desde cualquier punto de la costa española al interior de la península era complicadísimo. Lo mismo con las infraestructuras, autopistas, AVEs, etc. Esto además tiene un efecto adicional, y es que hemos dicho que el norte de Europa es frío. ¿Qué significa que el norte de Europa sea frío frente al sur de Europa, que es cálido? En el sur de Europa, hambre no tenías que pasar. En cualquier época del año, básicamente, alargas la mano y coges una fruta. Y comes. Por tanto, no necesitas colaborar demasiado con nadie para sobrevivir. Te puedes espabilar solo. En el norte de Europa, no. Si no trabajas muy bien durante 6 meses, el resto del año te mueres de hambre. Lo que te obliga a trabajar en equipo. Y te obliga a colaborar y organizarte muy bien con el resto de la población. Porque si no, no sobrevives. Mirad este cuadro de Bruegel el Viejo, un pintor holandés de 1565. Se ve perfectamente la gente trabajando en los meses de verano, de otoño al principio de otoño, en el campo recogiendo cosechas. Se ven equipos de personas y se ve un tema importantísimo, ligado también a lo que es el norte de Europa, y es los suelos muy fértiles, cosa que no tenemos en el sur. Que los suelos sean muy fértiles implica que las cosechas son mucho más mayores, y que las cosechas sean mayores implica que se pueden mantener muchas más personas, que mucha más gente puede comer, con lo que vivirá mucha más gente ahí, no tendrán que emigrar necesariamente, y dará esa masa de personas que nos permitirán progresar como sociedad. Se transmite el conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que el vivir en el norte de Europa, una vez te has organizado y la tecnología te permite obtener cosechas mucho más importantes, no deja de ser una grandísima ventaja que no hemos tenido en el sur. ¿Hace a los norteeuropeos mejores que los sudeuropeos? No. Simplemente los sudeuropeos no han tenido esa posibilidad. Han vivido a su ritmo. Mientras que los norteeuropeos, obligados por las circunstancias, han tenido que desarrollar una sociedad donde colaboración es mucho más importante, donde la cooperación, la transmisión de conocimiento, etcétera, porque es que si no, se morían. Y se morían, y para no morirse, trabajaban durante el verano, y el invierno se podían dedicar a otros menesteres, como podía ser patinar, cazar pájaros, así es como se llama este cuadro, y bueno, y estudiar. Porque ahí también, debido a la reforma protestante que hubo, la alfabetización llegó a todas partes y la gente se dedicó a estudiar porque tenían la obligación de estudiar. ¿Qué nos depara el futuro? En el futuro, las fronteras físicas básicamente han desaparecido. Ya no existen esos retos insalvables, ríos, sí que existen y siguen ahí, pero ya no son tan insalvables como antes. Y además, por la comunicación online, por la transmisión de conocimiento online, cualquier persona puede trabajar en cualquier sitio, como hemos visto antes en otras potencias, y desarrollar su trabajo. Por tanto, la gente, en principio, puede decir, bueno, pues vamos a mantenernos, a vivir donde sea, porque online puedo hacer lo que quiera. Sí, no, la gente va a seguir concentrándose, porque a la gente le gusta estar con otra gente y le gusta estar donde hay agitación. Por tanto, la transmisión del conocimiento que decíamos antes gana en importancia y el capital humano gana en importancia. Va a ser el factor predominante, ya lo es de hecho el predominante, en el futuro para la creación de riqueza. Quien esté bien preparado seguirá adelante, quien no lo esté se quedará atrás. Y eso es aplicable a las personas, a las ciudades, a las regiones, a los países. Los países que pierden población pierden su futuro. Y los países que ganan población, que retienen el talento y que son capaces de atraer talento de otros sitios, ganan su futuro. Por tanto, es importantísimo que se entienda que invertir en educación no es un capricho, es una obligación para garantizar el futuro de cualquier país. Si no tenemos una masa sólida de gente que sepa, no vamos a ir a ningún lado.
Entonces, resumiendo, hemos dicho que necesitamos gente, necesitamos comunicación, transmisión de conocimientos, comercio, confianza para colaborar. Y hay algo más. Necesitamos algo más que ha entrado últimamente en el juego de una forma importantísima. Y es la capacidad que tengamos en el futuro de vivir aunando la civilización humana con el medio y el planeta en el que estamos. Estamos realmente destrozando el planeta. Y si no hacemos algo para evitar esta destrucción global, no bastará, no servirá de nada que tengamos colaboración, que tengamos confianza, comercio, conocimiento, comunicación. Porque nuestro futuro entonces va a ser tan negro como esta pantalla. Y esto tendría que ser realmente la obligación de cualquier Estado, porque el derecho a tener un país rico, justo, donde toda la gente tenga un nivel de confort necesario y además integrado dentro del medio ambiente y en paz y en equilibrio con la naturaleza, tendría que ser realmente la prioridad de cualquier gobierno. Muchísimas gracias.